aún no tiene plenamente seguro su voto para el gobierno. Y respecto al debate, el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, un 46% de los encuestados consideraba que este debate no le haría cambiar su voto. Es decir, 46% estaba totalmente seguro que pase lo que pase en el debate, su voto iba a permanecer fijo. Pero un 45% creía que después del debate podría cambiar su elección, lo cual también es un porcentaje bastante alto. Y un 14% consideraba que los debates podrían ayudarles a decidir a quién iban a respaldar. En otras palabras, este debate del Jurado Nacional de Elecciones ha sido totalmente decisivo para que las personas puedan tomar una decisión final respecto al candidato al cual van a apoyar. Y por supuesto, se está esperando la encuesta del día de mañana, que probablemente salga mañana, de Ipsos, que evalúa si este impacto después de estos días de debate. Sin embargo, estos 3 días también nos han dejado lamentables estampas, por decirlo menos. Y es que varios candidatos han hablado de propuestas que no están en su plan de gobierno, que son medias verdades o que son totalmente falsas. Y vamos a hablar algunas de ellas, realizadas, o algunas de estas frases, cuya verificación la realizó en tiempo real la red Amayuya. Y vamos a empezar por una del candidato Rafael López Aliaga. ¿Qué es lo que mencionó Rafael López Aliaga? Que dicho sea de paso, ha sido una de las participaciones más lamentables, y creo que en esto ha concordado gran parte de la ciudadanía, más lamentables de todas las que ha habido en estos 3 días de debate. Es que verdaderamente ha sido desastroso, por decirlo menos, que un candidato únicamente lea sus propuestas y que las lea mal. O sea, no hay nada de malo, en leerlo, pero las ha leído mal, sin ningún tipo casi sin ningún tipo de hilación lógica, y pareciendo pues que estaba el candidato en otro lado muy lejano a el lugar del debate. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo Rafael López Aliaga? Él mencionó textualmente: el doctor Manolo Fernández es creador de la vacuna peruana anti-COVID. Y esto es falso. ¿Falso por qué? Porque el veterinario Manolo Fernández, que es gerente del laboratorio Farvet y que está a cargo del desarrollo de 3 proyectos de vacunas contra la COVID-19, no ha creado nada todavía. Esta vacuna no existe. ¿Y por qué no existe? Porque las vacunas tienen que pasar por diferentes fases. Y la fase de los proyectos que tiene Farvet aún están en la fase preclínica, es decir, en la fase de las pruebas de evaluación con animales. Esto según reconoció el bioquímico Mirko Cimit, quien justamente es colaborador de uno de los proyectos de la vacuna de Farvet. Él ha manifestado que ya se ha finalizado la etapa de pruebas en animales y que se está buscando el apoyo para continuar con las siguientes fases, que son 4. Entonces, no es creador de ninguna vacuna anti-COVID porque no existe la vacuna anti-COVID peruana. Entonces, esto es una falsedad que no solamente el candidato Rafael López Aliaga ha mencionado, sino también otros candidatos a lo largo de todo este proceso electoral. Y también en este tercer día, el candidato Johnny Lescano, que aún se mantiene primero en las encuestas, mencionó que tenemos un 60% de anemia en el Perú. Esta frase es engañosa. ¿Y por qué engañosa? Porque la última medición oficial sobre el tema en el Perú, que lo realizó la encuesta demográfica y de salud familiar el 2019, registró una prevalencia de la anemia de 40.1% en niños de 6 y 35 meses de edad. Pero también el informe COVID-19, impacto de la caída de los ingresos de los hogares en indicadores de salud y educación de las niñas, niños y adolescentes en el Perú, realizada por UNICEF, estimó que en 2020 la anemia en niños y niñas se situaba en 50.8% y que para el 2021 habría una ligera reducción en 46.7%. Son cifras altas, es cierto, pero no llegan a ese más del 60% que mencionó el candidato Johnny Lescano. El segundo día estuvo también la participación del candidato Daniel Urresti, quien mencionó que hay 5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y 12 millones que no tienen acceso al desagüe. Esta afirmación también sería falsa. ¿Por qué? Porque según cifras oficiales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, actualizadas hasta febrero de este año, en el Perú hay 3,2 millones de personas que no cuentan con el servicio de agua potable en sus hogares, y según esta misma fuente, 7,4 millones de peruanos no cuentan con el servicio de desagüe.
Algo que ciertamente es lamentable y también son cifras alarmantes, pero no llegan pues a los 12 millones que mencionó de manera afirmativa, segura, el candidato Daniel Urresti. Y la primera fecha del debate, bueno, que todos hemos visto esta especie de duelo, ¿no? Entre George Forsyth contra Verónica Mendoza, luego George Forsyth contra Keiko Fujimori, luego Verónica Mendoza, Keiko Fujimori con George Forsyth. Pero una frase que mencionó el candidato George Forsyth fue, él mencionó esto: en Gamarra nadie recibió Reactiva, ¿no? Este programa económico estatal. Pero Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, al respecto ha mencionado que, textualmente, nosotros tenemos referencia de que un promedio del 6% de empresarios de Gamarra accedió a Reactiva. No se puede decir que nadie en Gamarra ha recibido los préstamos de Reactiva Perú. Entonces, esta frase de George Forsyth sería falsa. Esto según ha verificado la red Amayuya. Y bien, además ha habido a lo largo de este proceso electoral, pues ha habido una serie de propuestas que ni siquiera están contempladas en el plan de gobierno de los candidatos. O sea, dicho sea de paso, son propuestas totalmente descabelladas en algunos de estos casos. Por citar algunas, por ejemplo, el candidato Johnny Lescano, de Acción Popular, ha señalado respecto a su plan contra la COVID-19 que va a pedir la moratoria de los derechos de propiedad intelectual a los fabricantes de vacunas para que el Perú pueda manufacturarlas. Y acá hay dos cosas. Primero, esto no está en su plan de gobierno. Y segundo, esto es totalmente descabellado. Ningún laboratorio clínico va porque el señor Johnny Lescano va a tocar en la puerta y decir, soy el presidente del Perú, necesito la fórmula de la vacuna. No se la van a dar así nomás, pues. Y aún así se la dieran, lamentablemente en el Perú no se ha desarrollado la infraestructura, la tecnología para desarrollar en masa la vacuna de la COVID-19. Entonces, esto es totalmente descabellado. Además, esto de traer el Huáscar, son cosas pues que ya no aguantan el mínimo sentido de la realidad. Pero además, Victoria Nacional, el candidato George Forsyth, ha señalado que va a pedirle a los otros países que les den al Perú las dosis que les sobren de la vacuna de la COVID-19, contra la COVID-19. Esto no está en el plan de gobierno y esto también no funciona así. No es porque el candidato George Forsyth va a tocar la puerta de estos países que supuestamente les sobran las vacunas, porque no sobran vacunas. Todos los países en este momento se encuentran en un proceso intensivo de vacunación de la población local y pues no existen países donde se diga que sobran vacunas. Así que el candidato George Forsyth pues está hablando cosas que no están en su plan de gobierno y que también son irrealizables. Respecto a Podemos Perú, el candidato Daniel Urresti mencionó que tiene como propuesta comprar vacunas y ha señalado que va a culminar la vacunación a fin de año. Pues a fin de año no se puede terminar ninguna campaña de vacunación de esta magnitud. Son ideas, propuestas, pues que lamentablemente van cayendo en la demagogia, van cayendo en lo irrealizable. Entonces, mencionado esto, pues en estos últimos días, leamos con calma los planes de gobierno, leamos con calma lo que verdaderamente proponen estos candidatos y el cómo lo van a realizar. Hay planes de gobierno que respecto a las medidas contra la COVID-19 solamente tienen una hoja, pero al momento de prometer y prometer, sí prometen un montón de cosas que ni siquiera han planificado, como es el caso del plan de gobierno de renovación popular, que solamente tiene una hoja dedicada a la lucha contra la COVID-19. Así que hay que revisar, hay que informarnos y, por supuesto, hay que buscar esto por nosotros mismos, no esperar que nos lo cuenten. Muy bien, dicho esto, vamos a corte comercial y al volver estaremos con Milagros Juárez, que ya es número 26, candidata con el número 26 en Lima por Unión por el Perú, y con el candidato Hernán Núñez González, él va con el número 33 por Juntos por el Perú. Regresamos después de estos comerciales. Una firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de Abogados Blas. Justicia para todos.
¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta. Porque el futuro está en nuestras manos. Caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos, nosotros, somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Candidatos. Y a lo prometido, pues nos encontramos ya con los dos invitados que el día de hoy van a estar en este debate acostumbrado. Probablemente ya este sea uno de los últimos debates realizados en medios de comunicación entre dos candidatos al Congreso. Por un lado tenemos al candidato Hernán Núñez González, él va con el número 33 en Lima por Juntos por el Perú. Y por el otro lado tenemos a Milagros Juárez Villegas, ella va con el número 26 también en Lima por Unión por el Perú. Y para explicarles un poco de la dinámica de este debate que hemos estado teniendo en estos últimos meses, vamos a empezar con una presentación que responde a la pregunta ¿por qué quiero ser congresista de la República? Para esta presentación los candidatos van a tener 1 minuto. Después de dar sus propuestas o sus ideas, van a tener 2 minutos cada uno de ellos por bloque. Después de cada bloque va a haber un momento, un tiempo para que se hagan preguntas entre ellos. El segundo bloque va a ser reactivación económica y promoción del empleo. Y finalmente, tercer bloque, lucha contra la corrupción. Y finalmente, una síntesis, una conclusión final de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos Hernán Núñez y bienvenida también Milagros Juárez Villegas. Empezamos por orden de llegada. Empezamos con Hernán Núñez González entonces y él va a responder la pregunta ¿por qué quiero ser congresista de la República? Tiene 1 minuto. Adelante. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Milagros. Mis saludos para ustedes y para quienes nos están mirando. Yo soy Hernán Núñez González, fui regidor metropolitano en 2 oportunidades, presidí y fui parte de la Comisión de Transporte Urbano y fiscalicé la gestión del exalcalde Luis Castañeda Alozzo, y de hecho parte de esa investigación forma parte de la investigación fiscal por el caso Lavajato que se le viene realizando al exalcalde de Lima. Nosotros queremos un Congreso donde representemos los intereses vecinales, los intereses de la gente, y uno de ellos es que se genere la normativa necesaria para realizar una reforma del transporte a nivel nacional que permita un sistema de transporte público moderno, eficiente, ordenado y con pasajes más baratos a través del subsidio al transporte público. Muy bien, entiendo que ha finalizado su tiempo. Muchas gracias al candidato Hernán Núñez. Vamos ahora con la candidata Milagros Juárez, número 26 por Unión por el Perú. Tiene también 1 minuto para responder la pregunta ¿por qué quiero ser congresista de la República? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes, poder exponerles mis propuestas. Soy Milagros Juárez, tengo 31 años, soy piloto aviadora, soy periodista de oficio, madre soltera desde hace 11 años. Y bueno, todas mis propuestas giran en torno a la clase obrera, a las personas más necesitadas del país, porque yo soy una persona que conoce la realidad, a mí nadie me la cuenta. Entonces yo sé lo que es pues la economía familiar, de la canasta familiar, y por eso voy a velar. Muchas gracias. Ok, entiendo que ha finalizado su participación. Muchísimas gracias, candidata Milagros Juárez. Bien, vamos a pasar entonces al primer eje temático, que es salud, acceso a la vacuna y medidas contra la pandemia COVID-19. Cada candidato va a tener 2 minutos para poder exponer sus ideas al respecto. Vamos con el candidato Hernán Núñez. Adelante, por favor. Sí, para nosotros es importante garantizar la vacunación pública, universal y gratuita, y por eso reafirmamos nuestro compromiso en que el Estado sea quien aplique la vacuna. Creo que es importante alertar en no caer en falsos debates. El sector privado no puede acceder a la vacuna, los laboratorios están haciendo los tratos gobierno a gobierno, y creo que a todos los partidos políticos y los candidatos tenemos que tener un compromiso firme con una vacunación, como señalé, pública, universal y gratuita, además donde prime el criterio epidemiológico dentro de una planificación en el marco de lo que establezca el Estado, que se sancione drásticamente a las más de 400 personas entre exfuncionarios públicos y gente vinculada a sectores empresariales que, abusando de sus privilegios, se vacunaron a espaldas del país. Para nosotros también es fundamental fortalecer el esquema epidemiológico y de salud
a nivel municipal y se tiene que avanzar claramente y de manera acelerada con transferir todas las competencias que en este terreno todavía no se han avanzado en materia de descentralización. Muy bien, entiendo que ha finalizado su tiempo. Muchas gracias al candidato Hernán Núñez. Pasamos ahora a la candidata Milagro Juárez. Tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, sobre el tema de la vacunación, yo creo que hay que ser prácticos. Este asunto tiene para rato, no hay que ilusionar en vano a los peruanos. La vacuna va a tener por lo menos para 2 años, si es que no es 1 año y medio, pero ahora no va a llegar. Entonces tenemos que ir por soluciones prácticas, tenemos que ir por resolver los problemas que tiene la logística en el sector salud, que no hay oxígeno, que no hay mascarillas, que no hay alcohol. La prevención de contagio es clave en estos momentos para que más gente no siga muriendo y, por supuesto, que vaya de la mano de nuestra reactivación económica, porque no podemos seguir encerrados. Y para esta gentuza que hizo mucho daño en el Vacunagate, que se vacunaron primero, que se aprovecharon, como siempre, sus privilegios, para ellos, pues, la pena capital, pena de muerte, como en Singapur. En Singapur nadie se mete con el sector salud, y menos en una pandemia, porque justamente califican como alta corrupción y son sancionados con la pena de muerte. Eso es lo que tenemos que hacer, para que por fin se respete al ciudadano, para que por fin los funcionarios públicos ya no se metan con el país y ahora sí respeten a la gente. Muy bien, muchas gracias a la candidata Milagros Juárez. Entiendo que ha finalizado su participación. Bien, ahora cada candidato va a tener 30 segundos para hacer una pregunta en base a lo que el anterior ha respondido. En este caso, la candidata Milagros Juárez tendría 30 segundos para plantear una pregunta o un comentario a lo dicho por el candidato Hernán Núñez. Entonces, la invitamos a que pueda hacer uso de este tiempo. Adelante, por favor. Una pregunta, me gustaría saber si respecto al sector salud, usted estaría de acuerdo si el Estado pues, es ineficiente, así como lo es hasta el día de hoy, y no satisface la demanda de vacunas, que el sector privado pues, también intervenga y pueda echar una mano. ¿Cuál es su postura al respecto? Muy bien, ya está realizada la pregunta. Tiene 1 minuto para responder el candidato Hernán Núñez. Adelante, por favor. Sí, nosotros insistimos que ese es un falso debate porque los privados no van a poder administrar la vacuna. Pueden ayudar en temas logísticos de traslado, etcétera, pero la vacunación tiene que, digamos, estar establecida desde los criterios epidemiológicos que establezca el Estado y no el mercado, porque lo que establece el mercado precisamente es que por encima se pone el poder del dinero, el poder de la billetera. Creemos que el Estado tiene que cumplir con los mecanismos y la planificación de la vacunación para que los peruanos que están en la primera línea combatiendo el virus sean los primeros y se establezcan los criterios sanitarios y epidemiológicos necesarios y que se garantice la vacunación en ese orden. Muy bien, muchas gracias, candidato Hernán Núñez. Ahora usted tiene 30 segundos para plantear una pregunta o comentario a lo mencionado por la candidata Milagros Juárez. Adelante. Sí, para nosotros es importante que se fortalezca el sistema de prevención y en ese sentido nosotros planteamos que se aceleren las transferencias en el marco de las competencias de salud que compete a las municipalidades provinciales. De hecho, Lima Metropolitana no tiene una gerencia de salud, por ejemplo, que pueda establecer una política sanitaria de combate contra el virus y una articulación en ese sentido también con la población organizada, ¿no es cierto?, que son los quienes mejores conocen su territorio, su vecindario, y con eso se puede utilizar una política de prevención comunitaria. Quisiera saber si es que coincide con ese planteamiento. Muy bien, tiene 1 minuto para responder la candidata Milagros Juárez. Bueno, hay muchas cosas en efecto que corregir respecto al tema logístico ahora para la prevención de contagio y también, bueno, para el proceso de vacunación que tiene para rato. Yo lo que creo es que tenemos que encontrar soluciones prácticas y no cegarnos en decir todo que lo haga el Estado o que sí o sí que todo lo haga el privado. Tenemos que encontrar un punto medio porque lo más importante es que se salven vidas. Si es que el Estado se le da una oportunidad y no funciona, sigue siendo ineficiente como ese gobierno morado, pues caballero, que intervenga el privado. Pero si no, pues que lo haga el Estado, ¿no? Lo que funcione para salvar vidas, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchísimas gracias a ambos candidatos. Ya llegamos a la parte final de este primer bloque temático. Y vamos a pasar rápidamente al segundo bloque, que es reactivación económica y promoción del empleo. Nuevamente, cada candidato tiene 2 minutos para exponer sus ideas respecto a este tema. Empezamos con el candidato Hernán Núñez de Juntos por el Perú. Tiene 2 minutos. Adelante, por favor. En principio, creo que es importante anotar que todos los peruanos han sido golpeados por la pandemia, unos más que otros, sin duda alguna.
y hay una incertidumbre, un gran sector de la población que no sabe qué va a pasar al día siguiente y mucho menos cómo va a llegar a fin de mes. Por eso es que nosotros desde Juntos por el Perú planteamos 2 bonos universales en agosto y en septiembre que permitan, primero, que las familias que se han visto más afectadas, sobre todo, puedan contar con los recursos que les permitan comprar bienes de primera necesidad y con eso dinamizar la economía en un principio. Y lo otro que nosotros planteamos es claramente una política de promoción, de soporte a la pequeña y la mediana empresa, que junto con los autoempleados constituyen el 70% de la población económicamente activa. Sin embargo, el Estado no tiene políticas claras ni de promoción, ni de créditos, ni de formalización. La vida en promedio de una pyme es aproximadamente 5 años y no puede avanzar más porque no tiene mercado, no tiene créditos, ¿no es cierto? Y no puede pagar deudas. Nosotros creemos que el Estado debe tender la mano, debe sentar las bases para un crédito, un financiamiento a la pequeña y la mediana empresa que les permita precisamente salir adelante y además el Estado se comprometa a abrir mercados, no solamente a nivel de gobierno nacional, sino también con el concurso de los gobiernos municipales, que pueden ser una suerte de proveedores precisamente del Estado en el marco de establecer toda una cadena económica. Y para el sector autoempleado, políticas de formalización, no creemos que pase por meterle palo y el decomiso de la mercadería. Hay municipalidades que han recuperado terrenos y lo han puesto a servicio de constitución de mercados populares donde se reubican a los ambulantes y nos parece interesante esas experiencias. Muy bien, muchísimas gracias. Entiendo que ha finalizado su participación. Vamos con la candidata Milagros Juárez también con el mismo eje temático. Adelante, tiene 2 minutos. Bueno, nosotros creemos que no es necesario darle a la gente bonos ni dádivas porque tampoco ha funcionado. Este año y el año pasado, de hecho, se ha visto la ineficiencia de este tipo de políticas. Lo que yo estoy proponiendo es algo más práctico, algo que realmente invite a formalizarse a las personas, como madres formalizadas, que es una exoneración tributaria de 4 años de manera escalonada para madres solteras, padres solteros y viudas, por 4 años, que descansen de la SUNAT mientras van sacando adelante cualquier emprendimiento que ellas desean sacar a bien. Ahora también tengo Brevete 16, que busca darle a los jóvenes la posibilidad de manejar a partir de los 16 años. Si ya lo hacen, a escondidas es mejor que lo hagan bien, con una licencia de manera correcta y que puedan hacer taxi, puedan hacer moto, puedan empadronarse en estos aplicativos que existen para poder llevar un ingreso a la casa, porque muchas veces sus padres se han quedado desempleados y ellos quieren ayudar o quieren trabajar y estudiar, que es lo que más dignifica al joven. También tenemos no más multas excesivas para nuestros hermanos taxistas, porque sabemos que este es un problema, que las multas sean reguladas en base a la UIT, porque el taxista no tiene esa capacidad adquisitiva, sino más bien que sean reguladas en base al sueldo mínimo. Este tipo de propuestas estamos llevando nosotros porque creemos que la clase obrera, la gente más necesitada ha sido la más golpeada y tenemos que darle soluciones prácticas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la candidata Milagros Juárez. Entiendo que ha finalizado su participación. Vamos ahora a la parte de las preguntas o comentarios. Empezamos nuevamente con la candidata Milagros Juárez. Tiene 30 segundos para plantear una pregunta o un comentario a lo expuesto por el candidato Hernán Núñez. Adelante. Muchas gracias. Yo querría saber por qué siempre insistir en ese tema del bono cuando hemos visto que en el Vizcarrato el bono a mucha gente humilde no le llegó. Y de hecho a personas que tenían incluso dinero, cierta capacidad adquisitiva, denunciaron ellos mismos que les llegaba el bono. El sistema de entrega ha sido paupérrimo y lejos de darles implementos para que no se contagien, más bien los confinaban a la muerte. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en esto del bono, de la dádiva, que aquí en el Perú no ha funcionado ni siquiera con una pandemia? ¿Por qué? Muy bien, muchas gracias. Vamos con la respuesta del candidato Hernán Núñez. Tiene 1 minuto para responder. Adelante. Sí, yo creo que Milagros se ha contestado solita, porque es cierto, no ha habido bono universal. Entonces, algo que no ha habido, no lo puedo juzgar de si funcionó o no, ¿no es cierto? Por eso nosotros planteamos que hayan 2 bonos universales en agosto y en septiembre para que todos los peruanos puedan tener con un ingreso. Las personas no solamente están perdiendo familiares, seres queridos, amigos, sino que no hay empleo. Solamente en Lima se ha incrementado el desempleo en 4 millones de peruanos que ya no tienen puestos de trabajo, no saben qué llevar a su casa. Entonces, para nosotros es importante, sí, avanzar en criterios de generación del empleo, pero esto no es un café instantáneo, es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creemos que los bonos pueden aliviar y ayudar a que la gente pueda afrontar mejor la crisis sanitaria, económica, social que estamos padeciendo.
Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Vamos con los 30 segundos para que usted haga un comentario o una pregunta a la candidata Milagros Juárez. Adelante. Sí, planteo un tema sobre los taxis. Yo le quisiera consultar si es que ella está a favor de que se legalice el servicio de los colectivos que nosotros vemos a diario en las principales avenidas de Lima, pero que generan una competencia desleal con un transporte público que más bien debería ser potenciado, formalizado y que garantice derechos para los usuarios y los trabajadores de este rubro. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la respuesta de la candidata Milagros Juárez. Tiene un minuto. Adelante, por favor. Sí, definitivamente nosotros tenemos que buscar que todo sea formal, es lo ideal, pero la realidad es otra. La realidad es que hay gente que no tiene cómo llevar el pan a la mesa. Y lo que tenemos que pensar, en lugar de castigarlos, como lo hicieron pues, ¿no? en La Victoria, que castigaban a los ambulantes, es generar empleo, buscar que este país se industrialice, como lo estaba, por ejemplo, a finales de los años 60, antes del Velascato. Tenemos que buscar esos escenarios. Y en lugar de sancionar, en lugar de satanizar a personas que simplemente se ganan el pan. Lo que sí tenemos que regular es que no hayan accidentes, por ejemplo, en que se lleve una manera responsable, de una manera pues bastante amigable, que coexista con el resto del transporte público. Pero también, justamente para eso está el Congreso, para fiscalizar a los funcionarios públicos que tienen esa competencia. No olvidemos que el Congreso pues no ve directamente esas cosas, pero sí tiene que hacer presión para que estas cosas pues sucedan y mejoren, definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias a la candidata Milagros Juárez y de esta manera finalizamos el segundo bloque, el segundo eje temático de esta tarde. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con el tercer y último bloque de este, probablemente ya uno de los últimos debates antes de las elecciones del 11 de abril. Regresamos. Firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de abogados Blas. Justicia para todos. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta. Porque el futuro está en nuestras manos. Caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, Es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos Nosotros. somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19. Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos aquí en Candidatos y en esta tarde me acompaña Hernán Núñez, él va con el número 33 por Juntos por el Perú en Lima, y también Milagros Juárez, ella va con el número 26, también por Lima, por Unión por el Perú. Y el candidato Hernán, ahí está, candidato Hernán Núñez. Muy bien, entonces vamos con el tercer y ya último bloque de esta tarde, que es respecto a lucha contra la corrupción. Definitivamente ha sido uno de los temas más escogidos por las personas que nos ven, y vamos a tocarlo en esta tarde. Entonces, empezamos con el candidato Hernán Núñez. Él tiene 2 minutos para poder desarrollar sus ideas o propuestas de llegar al legislativo referentes a este tema. Adelante, por favor. Sí, a ver, para nosotros es importante que los mecanismos que han permitido la corrupción sean eliminados de raíz. Uno de ellos es el financiamiento privado a las campañas políticas. Nosotros creemos que esto debe ser restringido, debe ser prohibido, porque es la puerta precisamente que permite la penetración de los intereses privados hacia el Estado. Porque un candidato al Congreso que recibe un gran financiamiento finalmente no entra a representar a la gente, sino a los intereses empresariales que le facilitaron la campaña, ¿no es cierto? Entonces, creemos que es importante que esto no avance más y que además eso vuelve un carácter más igual precisamente para que todos los partidos
puedan participar en igualdad de condiciones. Y lo otro que nos parece importante fortalecer son los mecanismos de control político y de fiscalización ciudadana. Claramente hay que potenciar la ley de transparencia, muchas veces no se cumple, muchas veces además no se sanciona a los funcionarios que no cumplen con la ley de transparencia, y hay que fortalecer los consejos municipales. Hay más de 1.500 municipalidades que muchas veces escapan de los órganos de control, y lo cierto es que los consejos municipales no tienen las herramientas necesarias para realizar lo que la Ley Orgánica de Municipalidades establece, que es ser el contrapeso real con la figura del alcalde. Muy bien, muchas gracias al candidato Hernán Núñez. Entiendo que ha finalizado su participación. Vamos ahora con este mismo tema, a la candidata Milagros Juárez de Unión por el Perú. También tiene 2 minutos. Adelante, por favor. Bueno, en realidad nosotros creemos que hay que ser coherentes, ¿no? Respecto a cuando uno dice, ¿no?, sobre el financiamiento en campañas millonarias, ¿no? Nosotros en nuestro partido no tenemos pues a ninguna persona pues apadrinada por dueños de periódicos, ¿no?, exnuera de un millonario. No tenemos gente así, de verdad. Entonces no podemos pues de un lado hablar una cosa y del otro pues para adentro pues practicar otra, ¿no? Nosotros somos coherentes en ese sentido. Toda la gente ha financiado sus campañas de una manera bastante austera, incluso algunos solamente por redes sociales, como Ricardo Belmont. Entonces el tema en Unión por el Perú está claro. Por otro lado, para la corrupción solamente hay una cura, y es la pena capital, la pena de muerte. De salidos que son inútiles, ¿no? El Corte Interamericana de Derechos Humanos, que únicamente apañan vidas de delincuentes y no de inocentes, como por ejemplo los niños que son violados año tras año. Y también para funcionarios de corrupción, aplicar ese modelo de Singapur, que es muy claro: cuando un funcionario incurre en alta corrupción es cuando ese acto de corrupción ha causado la pérdida de vidas humanas, como por ejemplo Vacunagate, o cuando ese acto de corrupción ha causado desmedro en el sector salud, Vacunagate nuevamente, o educación, el caso de las tablets, por ejemplo. Entonces, si hoy la pena de muerte siguiese vigente, porque era algo que estaba vigente hasta nuestra última constitución legítima, que fue la de 1933, y fue eliminada en la constitución ilegítima del 79, y fue también alcahueteada por la constitución ilegítima del 1993. Entonces, si hoy siguiese vigente, esta gente de Vacunagate realmente estaría temblando, porque estarían rumbo al paredón. Así que tenemos que tener claras las cosas. Esto no se va a solucionar de otra forma que no sea pues la pena capital, y también, por supuesto, acompañado de una reforma en el sistema judicial, porque también está muy venido a menos y lleno de corrupción. Muy bien, muchas gracias a la candidata Milagros Juárez por esta intervención. Vamos ahora con la parte de los comentarios o las preguntas que pueden hacerse mutuamente. Y por supuesto, vamos con primero con la candidata Milagros Juárez, que va a tener 30 segundos para formular una pregunta o hacer un comentario a lo expuesto por el candidato Hernán Núñez. Adelante con ese tiempo, por favor. Sí, bueno, en realidad, como ya lo expresé, o sea, ¿qué tipo de coherencia puede haber diciendo, ¿no?, de privilegios, hablando de privilegios, cuando a veces en un partido, pues, no sé si serán los filtros o qué sé yo, pero hay gente, pues, que realmente es bien privilegiada y realmente no se sabe, pues, bien cómo, pues, hay tanta exposición mediática, y mientras que otros candidatos de su mismo partido no lo tienen. Entonces, ahí estamos hablando de plano de cierta desbalance, cierta incoherencia en lo expuesto. Pero luego, yendo más allá también, yo creo que tenemos que mirar otro tipo de soluciones al siempre decir, ¿no?, contra la corrupción tienen que haber estos métodos pues bastante planos, chatos, que al final no solucionan nada. Yo creo que por ahí iría mi pregunta, ¿no? ¿Qué solución de raíz quieren ustedes proponer? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos con la respuesta del candidato Hernán Núñez, que tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Sí, bueno, no entendí lo de la alusión a personas que tenían más exposición que otras. De hecho, Milagros mismo dice que no sabe. Bueno, sobre algo que no se sabe no se habla. Respecto a las propuestas para combatir la corrupción, nosotros somos sumamente claros. Creemos que, como en otros países, debe estar prohibido el financiamiento privado a las campañas políticas, porque eso, reitero, es la puerta abierta para los intereses empresariales que han convertido a este Estado en su mesa de partes, ¿no es cierto? Entonces, ya no tenemos congresistas que están representando los intereses vecinales. De hecho, es un escándalo, por ejemplo, que ningún congresista por Lima actualmente esté cuestionando qué ha pasado con los 78 millones de soles que a través del decreto de urgencia 079 de 2020 se tenía que entregar para aplicar un subsidio al transporte público,
que de hecho no se ha implementado y por eso todas las líneas de transporte entre de Lima y Callao han subido la tarifa afectando la economía popular. Esos son los temas que creemos se deben debatir en el Congreso de la República con representantes genuinos, legítimos de los intereses vecinales y que trabajen para la gente. Muy bien, tiempo cumplido, muchas gracias por su participación. Vamos ahora con, vale decir que para hacerlo equitativo, vamos a darle 45 segundos para que haga su comentario o pregunta de igual manera como el mismo tiempo en el cual lo ha hecho la candidata Milagros Juárez. Adelante, candidato Hernán Núñez. Sí, Milagros ha planteado en más de una oportunidad que se aplique la pena de muerte. Eso significa retirarnos de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho a la ligera, que no sirve para nada, a mí me parece bastante irresponsable, porque creo que es importante anotar que en este país donde se violan, por ejemplo, los derechos laborales mañana, tarde y noche, muchos sindicatos han conseguido en estas instancias internacionales y a través de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente se le reconozcan los derechos laborales que han sido vulnerados y que la justicia peruana, digamos, no ha sabido reconocer. El caso, por ejemplo, de los trabajadores municipales que en la época de Andrade fueron despedidos injustamente, luego la Corte Interamericana, después de un juicio larguísimo, les dio la razón y tuvieron que ser indemnizados o repuestos en su centro de trabajo. Yo creo que es importante notar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ve aspectos mucho más amplios y en todo caso se insiste en salirnos de esa instancia internacional. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos a la respuesta de la candidata Milagros Juárez. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente hay que mirarlo por el lado más importante. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José? Y de hecho las mismas ONGs que tienen pues como tenor los derechos humanos en el Perú, cuando violaron a la niña Jimenita, cuando ese monstruo se la llevó en una bicicleta y esa niña amaneció muerta y violada al día siguiente, no hicieron nada. ¿Qué hicieron ahorita nomás en diciembre, cuando en San Juan del Lurigancho una niña fue encontrada quemada en un cilindro, como si fuera un animal, peor que un animal, porque ni siquiera un animal se merece ese trato? ¿Qué hicieron hace algunos días cuando una niña ha sido violada por su maestro con pretexto de nivelación de clases o refuerzo de clases virtuales en presencial? ¿Qué han hecho estas organizaciones? Nada. Siempre velan porque los violadores sigan vivos, siempre velan porque los corruptos sigan vivos, velan por indemnizaciones, sí lo mencionó, pero también velan por indemnizaciones a terroristas, como se ha visto muchas veces, indultos a terroristas, ¿no? En lugar de defender a los verdaderos inocentes. El Perú ya se cansó. Una cosa es lo que uno pueda decir desde la comodidad de su casa, con la comida caliente, y otra cosa es lo que dicen los padres de familia en las zonas más humildes. Ellos quieren que venga la pena de muerte, que vuelva. Entonces quieren Muchas que gracias a la candidata Milagros Juárez. Tiempo cumplido. Muchas gracias por su intervención. Bien, de esta manera hemos finalizado ya el tercer y último eje temático de esta tarde. Y bueno, ahora vamos a pasar a ya la parte final, que serían 2 minutos que va a tener cada candidato para hacer su conclusión o la síntesis final de todo lo expuesto y, por supuesto, hacer el llamado a sus electores, o a los electores, a los ciudadanos, para que pues los apoyen en estas elecciones. Entonces, empezamos como en los otros bloques anteriores con el candidato Hernán Núñez. Tiene 2 minutos para la parte final. Adelante. Sí, nosotros queremos un Congreso que no pierda el tiempo debatiendo tonterías, queremos un Congreso que trabaje para la gente, que represente los intereses de los vecinos y las vecinas y no de los grupos de poder que, como ya hemos señalado, han convertido al Estado en su mesa de partes. Queremos un Congreso que garantice una reforma de transporte a nivel nacional con derechos para los usuarios, que tengan un sistema de transporte público ordenado, moderno, eficiente y con pasajes más baratos a través de la implementación de un programa de subsidio del transporte público, como ocurre, por ejemplo, con el tren eléctrico, y por eso tenemos un pasaje de 1,50 sol y no de 3,50 soles, que sería el precio de no tener el subsidio que ya tiene el tren eléctrico. Pero también creemos que el sistema de transporte público debe garantizar derechos para los transportistas que durante décadas han estado abandonados por el Estado, trabajan actualmente alrededor de 15 horas diarias, duermen en los terminales y no gozan de derechos laborales para ellos ni sociales para sus familias. Nosotros creemos que una reforma del transporte debe ser integral para los usuarios, para los trabajadores de este rubro y además garantizar el derecho a una vivienda digna en una nueva constitución que permita ejecutar programas de vivienda realmente populares y no como los actuales de Mi Vivienda que están pensados todavía para gente con capacidad de endeudarse. Queremos vivienda digna, vida digna, garantizando además también el acceso a servicios básicos como el agua potable que hoy por hoy se les niega a millones de peruanos y peruanas. Yo soy Hernán Núñez, postulo con el número 33 de JP, el equipo de Verónica Mendoza.
Muy bien, entiendo que ha finalizado su participación. Muchas gracias al candidato Hernán Núñez. Vamos ahora también con la candidata Milagros Juárez. Tiene 2 minutos para la parte final de su participación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo soy Milagro Juárez, tengo 31 años, yo conozco la realidad, yo no soy una pituca, no soy un muñeco construido para las elecciones, soy una persona, una madre, un ama de casa común y silvestre, por eso yo realmente sí conozco lo que están pasando miles de peruanos, millones de peruanos en el país. Entonces yo estoy proponiendo cosas bastante concretas. Deportación ya, porque tenemos que parar este caos migratorio. Solamente se tiene que quedar en el Perú la gente que tenga trabajo, los que no, adiós, es hora que se retiren del Perú. Madres ronderas, traer las rondas campesinas del campo a la ciudad, porque muchos presidenciales ahora recién están que se copian de esa idea, me parece bien, porque es lo que el Perú necesita. No más multas abusivas para los taxistas, sí, porque necesitan que seamos solidarios con ellos. Adelanto de pensión para los pensionistas ONP al 70% para que ya no sean engañados como el año pasado. Y muchas medidas que van a ayudar, por ejemplo, a reactivar la economía de los jóvenes, de los emprendedores, de las MIPES. Eso es lo que necesita el Perú, necesita trabajo, en lugar de pensar en bonos, en dádivas que al final nunca llegan o que llegan con mucha deficiencia y que parasitan a las personas, las acostumbran a ser parásitos en lugar de ser trabajadores. Lo que necesita el Perú hoy es trabajo, es cambio. Y una nueva constitución, sí, por supuesto, pero luego que nuestra economía se haya reactivado. Pasar ese debate nacional para olvidarnos de las constituciones ilegítimas de 1979 y 1993 y volver a constituciones similares como la de 1933. Muchas gracias, soy Milagro Juárez, tu patriota convencida, B26, este 11 de abril. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos candidatos, Milagros Juárez y Hernán Núñez. Milagros Juárez, número 26 por Unión por el Perú, y Hernán Núñez, número 33 por Juntos por el Perú. Desde aquí, desearles el mejor de los éxitos en esta contienda electoral y, por supuesto, de llegar al Congreso de la República. Nos gustaría tenerlos nuevamente aquí para una entrevista ya en esos términos. Muchísimas gracias a ambos candidatos. Que tengan buenas tardes. Con gusto, gracias. Buenas tardes. Gracias a los dos, muchas gracias. Y regresamos con la parte final del programa después de estos cortes comerciales. Una firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de Abogados Blas. Justicia para todos. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta. Porque el futuro está en nuestras manos. Caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, Es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos Nosotros. somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, seguimos aquí en Candidatos por la señal de NTV y también, por supuesto, por la señal de Press Perú. Y antes de finalizar el programa, simplemente darles los tips respecto a las elecciones de este 11 de abril. Recordemos que de 7 a 9 de la mañana es el turno de votación de los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas de riesgo. De 9 a 7 de la noche, en esta ocasión, por esta coyuntura excepcional, van a estar abiertas las mesas de votación hasta las 7 de la noche y van a ser en horarios acordes al último dígito del DNI. Se va a empezar 9 de la mañana, de 9 a 10, con el primer dígito, de 10 a 11 con el segundo, y así sucesivamente hasta el dígito 0, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Algunas cosas que no hay que olvidar es que tienen que llevar su propio lapicero y que va a haber un protocolo de seguridad. En primer momento, usted tiene que utilizar de manera correcta la mascarilla, se va a tomar su temperatura corporal, va a haber un dispensador de alcohol en gel para sus manos, para la desinfección respectiva, y por supuesto se debe utilizar el pediluvio para la limpieza y desinfección de la planta del calzado del pie. Así que no se olviden de estos tips
muy importantes para este 11 de abril. Y por supuesto, sabemos que los próximos días probablemente continúe con mucha más fuerza, por decirlo de algún modo, todo lo que respecta a las elecciones, respecto a lo que mencionan los candidatos, lo que van a mencionar los candidatos y todo lo demás. Simplemente hagan una elección responsable, buscando información también por sus propios medios y, por supuesto, con nosotros será hasta la siguiente ocasión. El próximo sábado ya no hay programa de candidatos, pero estamos seguros que nos volveremos a ver muy pronto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Somos una firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de Abogados Blas. Justicia para todos.